Muy bien, hermanos, vámonos al libro, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a estar centrándonos ahí. Para entrar en contexto, este es un momento en que los hijos de Israel ya habían salido de Egipto, ya habían visto las plagas, ya habían cruzado el mar en seco. Y bueno, aquí estamos en la etapa donde Dios provee. ¿Cuál fue el primer alimento? El primer alimento que Dios le da al pueblo de Israel o a su pueblo escogido en el desierto. El maná, exactamente, muy bien, sí saben. Muy bien, en eso nos vamos a centrar hoy. Éxodo capítulo 12, versículo 38, y dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Quiere decir, bueno, que no solamente salieron de Egipto el pueblo de Israel, también se unió gente extraña de toda clase de gentes. Ahora vámonos al libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Vamos a estar leyendo el versículo 4, 5 y 6. Números, capítulo 11, 4, 5 y 6. En versículos anteriores, en el capítulo 10, en el 30 y demás, la Biblia nos narra esto y se los digo así rápido. El pueblo de Israel había acampado un poquito más de 11 meses a los pies del monte Sinaí. Imagínenselo, todo el pueblo, las 12 tribus, estaban allí esparcidas. 11 meses. Bueno, en 11 meses te acomodas. Empiezas a establecer tu rutina, tu estilo de vida y estoy bien. Todo tranquilo. 11 meses. Posterior a eso, Dios les dice, bueno, ¿saben qué? Vámonos. Lo estoy parafraseando, no lo dice así la Biblia, ¿eh? No van a decir, hey, Moy, ahí no dice eso. No. Dios dice, vámonos. ¿Qué sucede? 3 días después, solo 3 días bastaron para que el pueblo empezara a murmurar. ¿Y quiénes fueron los que empezaron a murmurar? Los extraños. Esos que se camuflajearon bien, esos que estaban ahí. Aparento ser. Como que sí soy cuando me conviene, pero cuando no me conviene, cuando las cosas no están a mi conveniencia, me cambio de bando. Vamos a leerlo. Números 11, 4 al 6 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Versículo 6, y esto de verdad es impactante. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Aquí estamos viendo que estos tipos, estos personajes extranjeros, solo querían lo bueno. No les importaba volver al pecado, no les importaba volver a ser, ¿qué habían dejado de ser en Egipto? Esclavos. No tenían libertad, no tenían un futuro, no tenían esperanza. Pero ellos no estaban satisfechos con lo que Dios les da. Y de eso vamos a hablar hoy. Extraños entre nosotros. A pesar, hermanos, de que el pueblo de Israel podía ver constantemente la gloria de Dios, imagínense, vamos a transportarnos a más de 2000 años, a más de 1000 años, atrás. Ver un mar abrirse, ver una nube durante el día, ver una columna de fuego en la noche, ver llover maná, comida de ángeles para ti, codornices, ver aguas amargas convertirse en dulces. Yo creo que eso sería suficiente para creer. Pero muchas veces, así como ellos, no es suficiente para que creamos. Para ellos no fue suficiente. Para ese grupo específico, para esos extraños que se habían mezclado entre el pueblo escogido de Dios. Muchas veces yo me pregunté, ¿por qué Dios permitió que 40 años estuvieran
zigzagueando y dando vueltas y remolineando, como a veces bromeamos, ¿no? Entre el desierto. Según los teólogos de geografía y demás, calculan que no se hubieran llevado más de un mes en cruzar de Egipto a Israel. Pero Dios tenía un propósito. ¿Por qué Dios utiliza los desiertos o por qué Dios utilizó el desierto con Israel? Para prepararlo para la tierra prometida. ¿Por qué Dios permite que sus hijos, y repito, sus hijos pasemos por un desierto? Para prepararnos. Y lo pongo en palabras simples. Para que obtengas el título por una tesis, ¿qué tienes que hacer? Los que son honestos, los que estudian, los que le echan ganas, órale. ¿Se la pasan de fiesta en fiesta? No, ¿verdad? Si tienen un examen importante, el día anterior se desvelan y llegan tarde. No, porque ¿cuál va a ser el resultado? Lo vas a tronar. Para que pases en la preparatoria, secundaria, universidad, una materia, ¿qué importa si repruebas el examen? Total paso. A menos que seas fraudulento, ¿verdad? Y por ahí le pases un billetito al maestro. Me han dicho que sucede. Pero ¿qué pasa? Solo los honestos lo logran. Y es donde se diferencian los profesionales que en verdad lograron obtenerlo de los otros. Así. Dios utilizó el desierto con Israel para enseñarles algo. Dios utiliza el desierto en nosotros, que pasemos una temporada turbulenta, para enseñarnos algo. ¿Cuál era el principal objetivo del pueblo de Israel cruzando el desierto? ¿Qué les había prometido Dios a su pueblo? Les pregunto. ¿Qué les había prometido? Una tierra que fluía leche y miel. Y capítulos más adelante nos dice que, 12 espías fueron y trajeron racimos gigantescos, que entre dos iban y decían, wow. El propósito era prepararlo. Pero en un desierto, sí. Y voy a ponerlo contemporáneo. En un desierto encontramos tiendas 24 horas. No. Encontramos un Walmart, un Sam's, un Costco. No. En el desierto no hay nada, nada. Es inhóspito. Dios utilizó este desierto para decirle, ¿saben qué? A partir de aquí, soy yo y ustedes. No hay más. No quiero que se distraigan bordeando quizá toda la costa, yéndose con pueblos, vendiendo sus cosas, no. Yo quiero ser su ayudador. Yo quiero que ustedes dependan de mí. Quiero prepararlos. ¿Por qué el desierto? Para evitar distracciones. Así de simple, hermanos. ¿Qué sucede, hermanos? Muchas veces Dios permite momentos fuertes en nuestras vidas para probarnos. Para ver de qué estamos hechos. ¿Cómo se purifica el oro? Ustedes lo saben, lo sabemos. Fuego y altas temperaturas. ¿Cómo se prepara un maestro, un doctor, pasando billetitos a la rectoría para que le pongan 10 en sus calificaciones? No. ¿Cómo nos preparamos nosotros? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Muchas veces, y a mí me pasó, nos quedamos deambulando en el desierto porque decidimos conformarnos con lo que tenemos, porque decidimos luchar en nuestras fuerzas, porque empezamos a murmurar. Dios no nos va a sacar del desierto, hermanos, y lo repito, Dios no va a permitir que avancemos a menos que decidamos creer en Él. Paso a paso, paso a paso, un día a la vez. Israel debería depender completamente de Dios para todo. Esto contribuiría como una enseñanza para ellos, para que confiaran
un paso a la vez, un día a la vez, y vamos a leerlo. Éxodo, vámonos a Éxodo, por favor, capítulo 16, versículo 4. ¿Cómo se llamó el primer alimento? Ya lo dijimos, el maná. Éxodo capítulo 16, versículo 4. Aquí vemos que el pueblo clamó por alimento y bueno, Dios les brinda. Versículo 4 dice: Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Interesante. Yo lo haré llover diariamente, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Esa fue la instrucción. Y les pregunto, hermanos, ¿la obedecieron al pie de la letra? No. Hubieron muy astutos en que mañana no, guardo otro poco. ¿Y qué sucedió con ese maná? Se engusanó, se pudrió. Vámonos. Ahí mismo, 16, ahora el 18. Esto es una enseñanza muy impactante que dio a mi vida Dios esta semana. Dice, y lo medían por gomer, Éxodo capítulo 16, versículo 18, y lo medían por gomer, es una unidad de medida como una taza, 1 litro, miligramos, 1 kilo, no lo sé. Dice, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. ¿Saben cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Cuando estamos en las manos de Dios, Dios va a proveer lo que necesitamos. Y eso me lo enseñó a mí. Eso me lo enseñó a mí. Y abro un paréntesis en la historia. Hace algunos años tomé la decisión de renunciar a un trabajo que no me permitía servirle a Dios. Era un trabajo muy bueno, muy remunerado, en el que pude establecer una carrera. Pero dije no, porque no voy a estar en medio de la nada generando reportes, mareándome de vez en cuando se mueve este barco, sin hacer nada. No estoy diciendo que los trabajos sean malos, son bendición. Pero si Dios ha puesto en ti ese anhelo de servirle, no hagamos oídos sordos. ¿Qué sucedió? Renuncié y le dije a Dios, esto sucedió en 2015, 15 días antes de casarme con mi esposa. ¿Quién renuncia a su trabajo y se va a casar? Soy un loco, ¿verdad? Le dije, Dios, ahora quiero servirte y tú me vas a sustentar. Y sí, podemos ver que pues hasta el día de hoy sigo vivito, con unos kilitos de más, entonces ha ido bien la cosa. Pero ¿qué ha sucedido en todo este transcurso? Hubo específicamente un trabajo en el que estuve en una institución financiera, en el que por obra de Dios llegué. Era un trabajo en el que me permitía venir, servirle. Pero ¿qué sucede? Empecé a ganar. Empecé a ganar muy bien. No, pues Moy es bueno para las ventas. Moy es bueno para las tarjetas de crédito, para los seguros. Le llueven las ventas. Y Moy ya se codeaba con los de banca patrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Empecé a confiar en mí, en lo que Moy podía hacer. Ya checaba mi cuenta y decía, órale, pues ya ganó tanto, yo creo que, pues tengo un cochecito del 2012, ya me da para uno de 2017, creo que ya me da para irme de viaje, yo creo que ya puedo cambiar esa tele de 30 pulgadas por una de 70. La sala, este color ya lo he tenido por 4 años, hay que cambiarlo por otro. Es que esta lavadora no tiene botoncitos de colores, quiero esa. Y así empiezas a pensar en lo que tú quieres. Dios me había sustentado, sí. Pero llegaban los martes de oración, en ese entonces eran los martes, y yo llegaba aquí. Cuando me preguntaban, los que estuvieron en esa época que nos reuníamos en círculo, ¿tienes alguna petición, hermano Moisés? Molesto, pensando,
Mañana le tengo que hablar a fulano, a sultano, tengo que cerrar esta venta, tengo que ir a tal empresa. Llegaba los viernes, que era mi ministerio, bueno, que es mi ministerio, y lo hacía de mala gana. Llegaba enfadado, estresado por el trabajo. A veces en medio de todo, sí, bueno, no, sí, claro que sí, mira, y dejaba abandonado todo. La Biblia dice que antes de la caída está la soberbia, la altivez. Moy empezó a confiar en lo que él podía hacer, y Dios, y me estrellé contra el suelo. Eso me enseñó a mí a depender completamente de Dios. De la noche a la mañana me habían despedido, de la noche a la mañana estaba en una de las banquitas de Paseo Montejo con todos mis sueños desbaratados, con todo lo que yo quería hacer según mis cuentas, desbaratado. Entonces, cuando estudiaba esto, me acordé de ese momento en mi vida. ¿Qué dejaste de hacer, Moisés? ¿Qué le prometiste a Dios hacer? ¿Qué no hiciste? Fue muy clara esa mañana para mí. Para el pueblo de Israel, para esos extraños que aparentaban ser hijos de Dios, que no lo eran, no fue suficiente el pan del cielo. Dios les dijo, van a recogerlo diariamente. Cada uno tomaba lo que necesitaba. Vamos a leer Éxodo otra vez, 16, pero ahora versículo 19. Y Dios nos conoce, hermanos. Esta es una prueba de que necesitamos que se nos digan las cosas una y otra vez. Dice Éxodo 16, 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Y bueno, sabemos que no lo hicieron así algunos. ¿Y qué sucedió? Sabemos la historia. ¿Qué sucede, hermanos, en ese momento? Para ellos no era suficiente el maná, como para mí en su momento no era suficiente comer un pollito, un huevito, un atún. Ya estoy aburrido de esto. Y si me quedo otras 3, 4 horas más en el trabajo, chance y así me suben de puesto. Oye, pero tienes que servir, y tu ministerio, y la iglesia, total, ni me pagan por eso. Y empezamos a desviarnos. Si para el pueblo de Israel ellos podían ver y pudieron ver todas las maravillas físicas, milagros, imagínense, ver un mar abierto, ver una nube, ver una columna de fuego, ver llover maná, comida de ángeles, y no era suficiente. ¿Qué esperamos muchas veces nosotros? Ellos se habían olvidado prácticamente de lo que Dios había hecho. Vamos a Números, por favor, capítulo 11. Y aquí vemos qué sucede. Números, capítulo 11, 2 libros más adelante. Y dice el versículo 4 y 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Muchas veces lo que Dios nos da, que es lo que realmente necesitamos, no es suficiente para nosotros. No es suficiente. No es suficiente. ¿Qué hicieron estos personajes? Anhelaron volver atrás. Anhelaron su vida pasada. Pero espera, eras esclavo en Egipto. No tenías libertad, no tenías sueños, no tenías un destino. Tu destino era morir como esclavo. El destino de tus hijos era ser esclavos. Y todas tus generaciones, al parecer, para ellos no les importaba. Ellos querían comer. Eso denota un deseo incesante de satisfacer su carne.
nos pasa a nosotros, hermanos. Les voy a dar unos ejemplos. Yo he escuchado, no diré nombres, he escuchado que invitan a alguien, a un cristiano, a una reunión social y le abren una latita. No, ya no tomo. Ya me volví cristiano. Si no, mira, yo sé que está deliciosa. Más ahorita que está el calor a 45 grados. Yo sé que es deliciosa, que quita el calor. Pero no, qué lástima, ¿verdad? Sí, ya ni modos, me hice cristiano. Si no, con mucho gusto. Mi religión me lo prohíbe. ¿Qué hay en tu corazón? Otro ejemplo es, solo iré a esa reunión, solo iré a esa fiesta con mis amigos del trabajo. No voy a tomar, no voy a fumar, pero es que me gusta estar ahí. Me gusta el vacile, me gusta estar ahí echando relajo, me gustan esos chistes colorados que se avientan. Yo no voy a decir ninguno, pero es que extraño estar ahí. Ya soy cristiano, ya yo marco mi diferencia. Notemos la expresión de estos extraños entre el pueblo de Israel. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. ¿Cuántas veces nosotros anhelamos lo que éramos atrás? ¿Cuántas veces no solamente anhelamos, volvemos atrás? Bendito sea Dios. Y yo le agradezco porque estamos viviendo en esta era y no en esta. ¿Cuántas veces? Por eso la pregunta de esta mañana es, ¿somos extraños en el pueblo de Israel? ¿Somos esos que se mezclaron y que están dentro del rebaño? ¿O somos ese pueblo escogido? Nos acordamos de los pepinos, melones. Oh, sí me acuerdo. Esas fiestas, ¿verdad? ¡Wow! Donde todos tirábamos y acabábamos ahí acostados y vomitados y amanecíamos en otra ciudad. ¿Y te acuerdas cuando chocamos? Sí, atropellaste. ¿Te acuerdas? Ah, sí, qué bella época, ¿verdad? Bueno, sí, ya ni modos. Ya. En versículos anteriores se nos dice, vamos a Números capítulo 10, ahí pasaje un capítulo atrás, nos dice algo interesante. El pueblo de Israel estaba acampado en el monte, bajo el monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí, y duraron 11 meses, pueden verificar con su Biblia, y luego Dios les dice, ok, vámonos, continuemos. ¿Saben cuántos días bastaron para que el pueblo de Israel empezara a murmurar? 3 días. Solo 3 días, vamos a leerlo. Números 10, 33, dice, así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. 34, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados sus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Versículo 11 nos dice lo que acabamos de leer. Nuestra alma se seca, ah Dios, este maná, ya estoy aburrido. Ya estoy aburrido de comer atún, Dios, este sueldo que tengo no me da para nada. A ver, espera, ¿qué? Dios, te estoy sirviendo. Estoy dándote lo mejor de mí, estoy dándote mi tiempo. Esas eran las palabras mías, de Moisés les ama. Y empecé a buscar más. Oh, ya tengo, ya puedo, ya. Y lo que yo le había dicho a Dios, lo que yo le había prometido a Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y ya les conté la historia. Solamente bastaron 3 días. El pueblo de Israel esos 11 meses ya estaba, ya, estoy bien. Quizás ya se habían olvidado de la tierra prometida, ya se habían olvidado de todo, ya está bien. Pero ¿qué sucede? Ya estaban 11 meses comiendo maná. ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue el catalizador para que empezaran las murmuraciones? Una instrucción. Muévanse.
Ah. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos olvidado cuántas bendiciones Dios nos ha dado? Algún trabajo, nos sanó de una enfermedad, nos concede entrar a esa universidad, conseguir el título de esa carrera que anhelamos, una casa, un hermoso automóvil, un negocio. Pero más temprano que tarde, decimos a Dios, aguántame, espérame. Luego, yo sé dónde está la iglesia. Cuando vaya mal, registro mi nombre. Ahorita no. Recordemos que el propósito del desierto era prepararlos. Dios proveía maná diariamente. Pero como sucedió en el pasado y sucede ahora, muchas veces para nosotros no es suficiente. Y nos puede pasar, y me pasó a mí, que durante años estuve vagando en lo que yo quería hacer. Hasta que dije, basta ya, Dios, perdóname. Basta ya. Dios va a permitir que tú te quedes ahí, en tu trabajo, en tus negocios, en lo que tú consideres que es correcto sin consultarle. Está bien. Dios no te va a matar. Pero te vas a quedar ahí como el pueblo de Israel 40 años, sin saber que hay más allá. No vas a morirte. A Dios gracias, estamos con mucha misericordia de Él. Pero Él te permite a ti tomar la decisión de moverte, de seguirle diariamente. Hermanos, Él tiene un propósito aún mayor en nuestras vidas. Decidimos renegar como el pueblo de Israel cuando Dios nos pide que confiemos en Él. ¿O preferimos confiar en nuestro trabajo, en nuestros ahorros, en nuestros estudios, en lo que yo solito he logrado? A mí nadie me dio nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, verdad? A mí nadie me dio nada. Yo solito, yo solito lo he logrado. Decimos, prefiero tener algo seguro y no estar dependiendo de mi fe. Alguien decía, lo que creemos define lo que hacemos. Y lo repito, lo que tú crees define lo que haces allá afuera. Y lo que tú haces allá afuera define lo que tú crees. ¿Qué tal si Dios me abandona? ¿Qué tal si Dios se olvida de mí? El pueblo de Israel lo pensó. ¿Qué tal y si a Dios se le olvida y se duerme y no manda el maná? Me voy a morir de hambre. Mejor agarro más. Dios lo que promete, hermanos, lo cumple. Yo lo creo y lo he vivido. Y creo que más de alguno aquí lo ha vivido. Hasta el día de hoy, Él nunca nos ha abandonado. Esa gente extranjera que solo salió de Egipto por maravillarse de lo que Dios hizo, esa gente que solo estuvo acompañando al pueblo de Israel, fue tropezadero para ellos. Y saben, leyendo la historia, leyendo entre Éxodos y Números, vemos que esta gente no solamente tuvieron un final fatal ellos, sino fueron tropezadero aún para el hombre más manso que existió en la faz de la tierra, para Moisés. Porque ellos incitaron al pueblo de Israel, todos se encendieron en ira y fueron con Moisés y le dijeron, hey, nos estamos muriendo de sed. Dios ya les había dado agua una vez. Moisés ya había golpeado la roca una vez. El pueblo estaba furioso, quejándose, murmurando. Y Moisés, en lugar de contar hasta 10, como en los 90, ¿no? Los comerciales, cuenta hasta 10. Se enfureció y su corazón se enorgulleció. Y dijo, ¿acaso haremos otra vez, hablando de él y Aarón, fluir agua otra vez de la roca? ¿Y qué hizo? ¡Pum!
La golpeó. Cuando la instrucción fue, háblale. Al hacer eso, Moisés destruyó el cuadro perfecto que Dios tenía. Jesucristo iba a morir una sola vez, iba a ser golpeado una vez y la segunda vez era solamente hablar. Porque con el corazón se cree, ¿verdad? Mas con la boca se confiesa para salvación. Cómo ese pequeño pueblo causó que hasta al líder, como dijeran los chavos de hoy en día, hasta el líder más macizo, al líder más fuerte, cayera. Esas murmuraciones. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, una de las historias que a mí me impactan fue que ese hombre, 40 años en Egipto, preparándose como príncipe, 40 años en el desierto de Madián, preparándose como pastor, y 40 años vagando en el desierto, solamente Dios le dice, sube a este monte y solo vas a poder ver lo que no obtendrás. La Biblia dice que Moisés le rogó y le rogó y le rogó y le rogó, y Dios le dijo, basta ya, basta, ya. Dios es un Dios justo. Y esto nos enseña, hermanos, que hay consecuencias para nuestros pecados. Hay consecuencias. ¿Cómo este pequeño grupo hizo que este líder, es culpa de Moisés, claro está, pero vemos desde dónde surge? Este hombre anciano, cansado, que anhelaba llegar, que soñó, que vivió, que estuvo ahí junto con el pueblo, padeció lo mismo. No entró. Esta gente, estos extraños, solo querían estar ahí para ver qué sucedía. ¿Te pasa a ti? Nunca creyeron verdaderamente. Estaban ahí nada más, pero vamos a ver qué hace Dios hoy. Si no hizo nada, aparentaban ser del pueblo escogido, pero no lo eran. Incitaron al pueblo a quejarse por no tener lo que ellos querían. Ya estoy aburrido de comer maná. Oye, me acuerdo del pescado. Oye, sí, ¿verdad? Híjole. Oye, Dios nos ha hecho salvos, sí, hombre, pero mira, mis amigos se fueron a este bar, a esta cantina, y lástima que ya no puedo, ¿verdad? Híjole. O hay algunos que se olvidan y se van. El maná no fue suficiente para ellos y su destino, hermanos, fue fatal. No heredaron la tierra prometida. Dios no te va a matar, lo repito. Dios no va a bajar y va a consumirte como lo hizo con el pueblo de Israel, que bajó fuego y descendió una parte y consumió una parte del campamento. Dios no lo va a hacer. Pero vas a estar ahí. Y vas a decir, porque yo lo dije, Dios, ¿por qué me tienes aquí? Dios, ¿por qué no puedo avanzar? Dios, examínate. ¿Por qué no salgo de esto? ¿Por qué he intentado terminar mis discipulados y siempre sigo en el mismo? Dios, ¿por qué no puedo? Yo quisiera servir. Pero implica compromiso. No, mejor no. Dios, ¿por qué quiero más? Dame más dinero. Si con lo que tenemos ahora, con lo que tienes ahora, no le sirves, ¿qué te hace pensar que cuando tengas el doble o el triple le vas a servir? Piénsalo. Si ahorita tienes un empleo fijo y bendito sea Dios, su provisión está, y no le sirves y no tienes ese compromiso con Él, ¿qué te hace pensar que más adelante le vas a servir? La Biblia nos enseña con el maná que es diariamente, diario. Jesús dijo, cada día trae su propio mal. No os afanéis por lo que habéis de comer o beber. Tampoco estoy diciendo que el trabajo sea malo, que van a llegar y, Moy dijo que renunciemos. ¿Saben qué? Ahí se ve en ese. No.
La Biblia dice también que el que trabaje, que no coma. ¿A qué me refiero? Dios no te va a dar un trabajo, hermano, hermana que me ves, que te va a apartar de Dios. Jamás lo hará. Jamás. Jamás. Nunca lo va a hacer. Nunca. ¿Quiénes somos? ¿Nos hemos identificado con esta fracción del pueblo? ¿Somos esos extraños? Tú lo sabes. Somos esos extraños que aparentan estar ahí. El hermano Villamil cantaba hace un momento, ¿a quién iré? Y esa palabra, ese canto surge de que Jesús en sus palabras, en su doctrina, era certero. Decía la verdad. Y alguien me dijo en alguna ocasión, Moisés, cuando nos dicen la verdad, cuando nos descubren, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos felices? No. ¿Cómo nos sentimos cuando nos dicen la verdad? ¡Ay! Es como cuando a esa herida le cae limón, ¿verdad? Te sientes incómodo. Así es la palabra de Dios. Sí o no, no hay más. No hay punto intermedio. ¿Qué sucede con los que están en medio? Los vomitaré de mi boca. Tú sabes en dónde estás. Sabemos en dónde estás. Eres de esos extraños que están ahí esperando. Oh, a ver, ¿qué va a pasar? Porque Dios tampoco va a permitir que mueras de hambre. La Biblia dice que Él hace salir el sol sobre buenos y justos. Pero vas a estar ahí siempre. Y no vas a saber lo que Dios tiene preparado para ti. Posiblemente has sido como Moisés, que has visto, wow, eso es lo que puedo lograr. Pero requiere mucho. No es para mí. En tu corazón siempre prevalecerá el anhelo de regresar a Egipto. Cuando pasas por aquel lugar en donde te emborrachabas, ese lugar donde hacías lo malo, cuando ibas y wow, ahí me acuerdo, oh sí, ¿te acuerdas? No, hombre, sí, no, hombre, ¿qué? Y lo recuerdas con alegría. Pero cuando hablas de Dios, cuando hablas de Cristo, no, sí, su palabra dice que ¿es suficiente Dios para ti, hermano? ¿Es suficiente con lo que te ha dado para que le sirvas? ¿O estás esperando más? ¿Estás esperando más dinero para servirle? Estás diciendo, Dios, cuando ya tenga 2 casas, cuando ya tenga una camioneta familiar, cuando ya tenga un auto para mi esposa, un auto para mí, otro auto para los mandados, ahí sí ya. Alguien decía, y me lo dijeron, Moy, mientras más ganas, más gastas. Mientras más obtienes, más gastas. Y por ende, es un ciclo. Sigues trabajando porque todo se va elevando. El pastor hace unos meses nos daba el testimonio de su casa, que se la pasaba como loco podando y haciendo. Y para los demás, wow, mira, Larry logró una casa fantástica. Pero el que estaba viviendo adentro, help, ayuda, ya no puedo. ¿Es suficiente Dios, hermanos? ¿O preferimos tomar el control de nuestras vidas? Dios, ¿sabes qué? Sí, ya me diste lo que pedía, ya obtuve mi grado, mi doctorado, mi maestría, ya tengo mi negocio, mi trabajo. Hasta aquí, te agradezco. Luego, si las cosas se ponen mal, yo sé a dónde acudir. Recuerda que el pueblo de Israel podía ver físicamente la gloria de Dios. Ahí estaba la nube, la columna de fuego, el maná, las codornices, el agua amarga se volvió dulce. Pero no fue suficiente para ellos. Y su consecuencia fue no entrar a la tierra prometida por la incredulidad. Y les pregunto por última vez, hermanos, ¿eres un extraño entre el pueblo de Israel? ¿Eres un extraño entre ese pueblo escogido? ¿O solamente estás aparentando? Vengo para que la hermana Tami o el pastor no me estén preguntando, ¿cómo estás?
¿Cómo te ha ido? Solo estoy aquí nada más para figurar, para ver qué hacen. A los campamentos se ponen chidos. Voy. Me gustan las CBDBs. Voy. ¿Hay algo más? ¿Has decidido ser parte de ese pueblo escogido y comprado por la sangre de Cristo? Es tu decisión, hermano. Es tu decisión. Vamos a culminar con esta cita bíblica, Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Juan capítulo 20, del 24 al 29. Recordemos que nuestra fe se basa en creer en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Solo creerlo. Juan 20, 24 al 29 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos de aquellos hermanos que, a pesar de no haber visto todas estas proezas y estos milagros, creemos, porque en eso se basa. ¿Lo crees o no lo crees? No hay a medias. No es como que, sí, sé que Dios existe, pero me suena razonable también la evolución. Sí, sé que Dios existe, pero pues al final yo creo que sí, del Big Bang salió todo, ¿no? Entonces, pues, está medio confuso. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si tú te has preguntado, ¿cómo le hago para tener fe? Quiero tener fe. Aquí está. Cree. Este es el sustento los 365 días del año, las 24 horas del día. Aquí está. Recordemos esas bellas palabras de Jesús. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Seamos ese pueblo, hermanos, escogidos. Seamos ese pueblo que cree en su palabra. Seamos los que iluminan la oscuridad. Seamos los que están allá en sus trabajos, allá afuera, manejando, en las escuelas, en lo que hacemos. Y somos diferentes. Seamos testimonio. Seamos hijos de Dios. Seamos santos porque Él es santo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por este día. Gracias por esta mañana, por todo lo que nos has regalado en tu palabra. Te pedimos, Dios, con todo nuestro corazón, que lo que hemos aprendido en estos momentos lo podamos aplicar a nuestras vidas. Que no solamente sea una historia más para pensar y reflexionar, sino que haga eco en nuestras vidas. Tú dijiste: por sus frutos los conoceréis. Cada uno de nosotros sabemos qué fruto estamos dando. Cada uno de nosotros sabe cuál es su condición espiritual. Cada uno de nosotros sabe cómo estamos delante de ti. Hoy aprendimos acerca de estos extraños que aparentaban ser y no eran Dios. No queremos ser como ellos, no queremos aparentar ser hijos tuyos, no queremos aparentar ser esos escogidos. Queremos ser esos escogidos, queremos ser esos hijos tuyos genuinos. Y lo único que tú nos pides es creer en ti, creer en tu palabra, Dios. Yo te ruego por cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño que escuchó esta prédica, que sea tu Espíritu Santo hablando a ellos. Que no sean mis palabras,
Tu palabra dice que tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Que así sea, Dios, en las vidas de los que decidan creerte a ti. Muchas gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis? Que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Recuerda la paga del pecado es muerte? Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas o preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.